Buenas tardes. De conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción 23 del reglamento interior de este Tribunal Electoral, siendo las 12 horas con 18 minutos del 11 de diciembre de 2020, se da inicio a la presente sesión solemne convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, le solicito haga constar la existencia de quórum legal y de cuenta con el asunto a tratar, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, la magistrada Tania Celia Vázquez Muñoz y el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrantes de este pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. El asunto a tratar es la presentación del informe anual de actividades del Tribunal Electoral de Veracruz, correspondiente al periodo 2019-2020. Es cuanto, magistrada presidenta. En consecuencia, se declara abierta la sesión solemne y procedo con su venia, magistrado. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión solemne de informe de actividades que presento en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36, fracción 23 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. Lo hacemos respetando las medidas de seguridad y recomendaciones de las autoridades de salud de sana distancia que debemos guardar en el marco de la emergencia sanitaria que vivimos. Gracias, saludo con afecto a quienes nos acompañan de manera presencial en este informe, al maestro Carlos Alberto Juárez Gil, subsecretario de Gobierno en representación del gobernador constitucional del Estado de Veracruz. Muchas gracias por acompañarnos, señor subsecretario, en este acto de rendición de cuentas. A la diputada licenciada Adriana Paola Linares Capitanacci, presidenta de la mesa directiva de la 65 legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. A la licenciada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Al maestro Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz. A la licenciada Daniela Guadalupe Griego Ceballos, titular del Instituto de Pensiones del Estado. A la doctora Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz. A la licenciada Rosita Martínez Facundo, gobernadora de los pueblos originarios y afromexicanos del Estado de Veracruz. Muchas gracias. Al licenciado Manuel Fernández Olivares, secretario técnico de la Fiscalía General del Estado, en representación de la Fiscal General del Estado de Veracruz. Gracias. Al doctor Rubén Flores González, coordinador de la especialización de estudios de opinión y análisis de la Universidad Veracruzana, en representación de la rectora de la Universidad Veracruzana. A la maestra Marta Patricia Colorado Martínez, encargada de la Subdirección de Igualdad del Instituto Veracruzano de las Mujeres, en representación de la encargada de dicho instituto. También saludo con afecto y agradezco a quienes nos acompañan a través de la plataforma virtual Zoom, que se transmite también en la página y de Facebook oficial del Tribunal Electoral de Veracruz. A los integrantes de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Enrique Figueroa Ávila, magistrado presidente, doctora Eva Barrientos Cepeda, y el magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Nos acompañan las magistradas y los magistrados de los tribunales electorales locales de los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Zacatecas, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Baja California, Michoacán y Colima. Nos acompaña también el licenciado Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Agradezco la presencia de las consejeras y consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, las consejeras Mabel Acered Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández y el consejero Roberto López Pérez. Nos acompañan también dirigentes de partidos políticos en Veracruz y sus respectivos representantes ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
Agradezco la presencia también de la titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en Veracruz. Muchas gracias por su asistencia. Agradezco la presencia de todas las trabajadoras y trabajadores que conformamos el equipo de trabajo de este Tribunal Electoral de Veracruz, así como también a mi compañero, doctor Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrante del Pleno, y a la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada integrante de este Pleno, quien el día de ayer fue designada por el Senado de la República y rindió protesta de ley ante el mismo, por lo que desde este acto se incorpora al Pleno para despachar los asuntos. Bienvenida, magistrada Vázquez Muñoz, es su casa. Gracias. De manera sucinta e ilustrativa, rindo el informe de actividades del Tribunal Electoral de Veracruz, correspondiente al periodo que comprende del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 36 fracción 23 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz y el acuerdo plenario del 30 de octubre de 2020. Desde luego, es de reconocer que los resultados de este informe son producto de un trabajo colegiado de todas y todos los que elaboramos en este órgano jurisdiccional que hoy presento y presido. Comienzo por señalar que este Tribunal Electoral fue conformado desde su creación por 3 magistrados hombres y que el órgano jurisdiccional electoral que precedió también estuvo conformado por 3 magistrados del sexo masculino, y fue el 13 de noviembre de 2018 cuando el Senado de la República me nombró y designó como magistrada para integrar el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, al que me incorporé el 10 de diciembre de 2018 y el 2 de diciembre de 2019 fui electa presidenta del Tribunal Electoral. Es la primera vez que una mujer es incorporada a la impartición de la justicia electoral y la primera mujer en presidir el órgano colegiado. Un gran logro, una oportunidad y mucha expectativa. Comprendí que debía hacerlo con determinación, porque existe la necesidad de concretar el derecho de igualdad entre hombres y mujeres como seres humanos con la misma dignidad, y porque hay quejas y denuncias de violencia política en contra de las mujeres, sobre todo la ejercida por alcaldes en contra de síndicas o regidoras, que urge desterrar, porque esas conductas y comportamiento revelan el apremio de realizar mucho trabajo en la entidad en ese rubro, para alcanzar el derecho a la igualdad que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, al asumir la presidencia de este órgano jurisdiccional, manifesté mi convicción de que en el Tribunal Electoral se debía contar con un programa de trabajo con enfoque de género, en las acciones y en las resoluciones del Pleno, para contribuir a erradicar la violencia política en contra de las mujeres, fortalecer la democracia garantizando los derechos político-electorales de los ciudadanos en el Estado, con una justicia electoral ajustada a los principios de igualdad, paridad de género, considerando a las minorías y a los grupos vulnerables, con el propósito de posesionar al tribunal como una institución cercana a la ciudadanía, transparente y abierto al resolver los conflictos electorales apegados a los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, probidad y máxima publicidad que rigen al tribunal, y poner énfasis en que la justicia que se imparte es expedita e imparcial, donde destaca el uso del lenguaje incluyente y ciudadano en las resoluciones de este órgano jurisdiccional, pero hacerlo de tal manera que fuera visible en las acciones y en las resoluciones emitidas. Esto es, una justicia incluyente con perspectiva de género, transparente, abierta y cercana a la gente. Ese ha sido el referente que ha guiado nuestras acciones en este primer año de trabajo. Constituye un compromiso que tengo con la sociedad veracruzana como presidenta de este órgano constitucional autónomo. Sin duda que ha sido un año de grandes retos y mucho aprendizaje, pero además de esfuerzos adicionales, porque ha implicado avanzar a pesar de resistencias y áreas de oportunidad de diversa índole, pero además en medio de una situación compleja, como lo ha sido el brote del virus SARS-CoV-2 responsable del COVID-19, que vino a modificar la organización y formas de trabajar en todos los ámbitos laborales.
derivado de las medidas de las autoridades de salud federal y estatal, se emitieron 9 acuerdos y se aprobó el protocolo de seguridad sanitaria por parte del Pleno del Tribunal, mediante los cuales se suspendieron plazos y términos jurisdiccionales y actividades presenciales en la institución desde el 20 de marzo de este año para trasladar y realizar el trabajo home office o en casa. Se confirió prioridad al confinamiento para salvaguardar el bienestar y la salud de todos, considerando principalmente a los grupos vulnerables. Se continuó trabajando los temas administrativos. Se buscó, encontró e incursionó en la capacitación virtual mediante la plataforma Zoom y su difusión en Facebook y en la página oficial del TEP. Y una vez que las instancias sanitarias lo permitieron, mediante acuerdo de 27 de mayo de 2020, con las tomas y medidas sanitarias y de seguridad extraordinarias para garantizar la salud de quienes ingresan a las instalaciones del tribunal, se determinó reanudar las labores con el personal para asistir al espacio de trabajo de manera ordenada y escalonada, a partir del 16 de junio, en un horario de labores reducido y con hasta el 50% de trabajadoras y trabajadores, excepto personal de grupos vulnerables, priorizando el uso de medios tecnológicos para el cumplimiento de las obligaciones laborales, pero cumpliendo atentamente las recomendaciones de las autoridades de salud. Se realizaron 2 fumigaciones y 6 sanitizaciones de las instalaciones con los productos recomendados para eliminar virus y bacterias en las oficinas y mobiliario del edificio, nebulización en frío, y se emitió el protocolo de seguridad sanitaria para el Tribunal Electoral. Se estableció un filtro sanitario en el acceso que comprendía la toma de temperatura corporal al ingresar al edificio con uso de un termómetro digital, la adquisición de dispensadores de gel antibacterial, alcohol en gel, cubrebocas de tela y tipo KN95, caretas, y como medida de especial protección para el personal de la actuaría de la Secretaría General de Acuerdos, se dotó de guantes desechables y lentes protectores para su uso, también al personal de actuaría. El Pleno aprobó la emisión de los lineamientos para sesiones y determinaciones plenarias de carácter administrativo y de asuntos jurisdiccionales, en los cuales se previó un apartado denominado de las disposiciones aplicables para el caso extraordinario de suspensión de actividades ordinarias por contingencia sanitaria y de seguridad nacional, con las cuales el tribunal garantizó la continuidad de sus operaciones aún ante la suspensión de labores presenciales. En ese orden, desde la presidencia del tribunal, promoví acciones para cambiar esa visión patriarcal y androcéntrica. Emprendí e impulsé campañas con sentido y responsabilidad social con el fin de promover el principio constitucional de igualdad, paridad de género y atención a minorías, para avanzar en la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género y la discriminación de personas que viven en situación de vulnerabilidad y erigir un tribunal abierto y cercano a la ciudadanía. Consideré que era necesario invertir en la adquisición e instalación de un sistema de luces LED a fin de brindar mayor seguridad al personal, facilitar la identificación del edificio como institución, sumarse también a las celebraciones de temas socialmente sensibles, pues el sistema eléctrico permite iluminar la fachada del tribunal de acuerdo a los colores de días conmemorativos que buscan coadyuvar a crear conciencia en la población a partir de la sensibilización visual. Un compromiso del plan de trabajo expuesto en la toma de protesta como presidenta del tribunal ha sido trabajar en la concreción de los principios de igualdad y paridad de género y atención a minorías para avanzar en la erradicación de la violencia política. Por ello, cada vez que se tuvo conocimiento de asuntos de esta naturaleza, se imprimió una atención especial, como se constata en los asuntos cuyas infografías son visibles. La función jurisdiccional fue activa. En este año, aún y cuando no hubo un proceso electoral local, se conoció y resolvió un amplio número de medios de impugnación durante este periodo. Para ser exactos, 924 medios de impugnación fueron recibidos, de los cuales 950 turnados y 905 fueron resueltos. La distribución de los asuntos turnados y resueltos
se realizó de forma equitativa entre las tres ponencias. Sin embargo, la recepción masiva de algunos asuntos que se acumulan dificulta visiblemente mostrarlo, tal como en los expedientes con las claves TEB JDC 51-2020 y sus 82 acumulados, y TEB JDC 137-2020 y sus 394 acumulados que se recibieron de manera conjunta. Se turnaron vinculados como un solo asunto a una misma ponencia respectivamente y se emitió una sola resolución en cada caso. En ese orden se emitieron un total de 211 sentencias, las cuales se muestran por ponencia. Promociones y documentos recibidos. La Oficialía de Partes recibió un total de 5.482 promociones. De los documentos recibidos, 911 corresponden a medios de impugnación, 67 avisos, 1.626 cumplimientos, 27 escritos de terceros interesados, 66 impugnaciones en contra de resoluciones emitidas por este tribunal, 339 notificaciones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1.933 documentos varios y 513 documentos de carácter administrativo. La presentación de las diversas promociones ameritó la elaboración de 1.045 acuerdos. Se celebraron 49 sesiones privadas jurisdiccionales y 29 sesiones públicas de resolución. En estas últimas fueron resueltos un total de 905 medios de impugnación. Se elaboraron un total de 49 actas de sesiones privadas y 22 actas de sesiones públicas. Cabe destacar que a partir de la actual presidencia se comenzaron a elaborar las actas de sesiones públicas. Este órgano jurisdiccional ha emitido un total de 466 determinaciones, de las cuales consistieron en 211 sentencias, 121 resoluciones incidentales y 134 acuerdos plenarios de cumplimiento de sentencia. De las 211 sentencias emitidas, 59 fueron impugnadas ante la instancia federal. De estas últimas, 4 han sido modificadas y 6 revocadas. Con base en los datos reflejados, se advierte que en cuanto a asuntos de fondo, el tribunal cuenta con una efectividad del 95%. Por otro lado, tratándose de resoluciones incidentales, este organismo jurisdiccional emitió un total de 121, de las cuales 13 fueron impugnadas y solo 2 fueron modificadas por la instancia federal, lo que arroja una efectividad del 98% de las resoluciones de este tribunal. En cuanto hacia las notificaciones de los diferentes medios de impugnación, la Oficina de Actuaría realizó un total de 10.917 notificaciones, de las cuales 4.608 fueron por estrados, 627 personales y 5.582 por oficio, con la precisión que se privilegió la mensajería con motivo de la declaración de la emergencia sanitaria. En el desarrollo de las diligencias de las notificaciones, el personal de actuaría se constituyó en 87 municipios del estado de Veracruz, en los que se realizaron diligencias de manera personal. Cómputo de plazos. La Oficina de Actuaría elaboró 372 certificaciones de cómputo de plazo. Dentro de la Secretaría General de Acuerdos se cuenta con un total de 786 expedientes y 194 incidentes, mismos que se encuentran en etapa de revisión, es decir, en trámite para poder ser ingresados ya al archivo. En el archivo se cuenta con un total de 188 expedientes recibidos para su archivo de concentración durante el periodo que se informa, de los cuales 176 de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 4 de recursos de apelación, 7 de procedimientos especiales sancionadores y un asunto general. Asimismo, se revisaron para su ingreso como archivo de concentración un total de 227 juicios ciudadanos. En archivo digital se pusieron a disposición de los interesados ya digitalizados 113 juicios ciudadanos correspondiente al año de 2019, que se encuentran debidamente respaldados en medios electrónicos. Implementación del Sistema Institucional de Archivos. Mediante acuerdo plenario de 15 de septiembre de 2020, fue implementado el Sistema Institucional de Archivos de acuerdo a la Ley General de Archivos. Capacitación, promoción y difusión de la cultura político-electoral.
vinculación institucional. En cumplimiento de una de las atribuciones prioritarias del Tribunal Electoral de Veracruz, que es la capacitación, la promoción y difusión de la cultura política y democrática en el Estado de Veracruz, se diseñó y preparó para su implementación un programa anual de capacitación ambicioso para la formación, capacitación y actualización permanente de los miembros del tribunal, y con el que se pudiera incluso llevar a regiones de la entidad. Así, durante los meses de febrero y marzo, se llevaron a cabo de manera presencial en el Salón de Plenos de este tribunal 2 eventos, de los cuales un total tuvieron una asistencia de 331 personas. El curso taller Interpretación y Argumentación Jurídica, impartido por el maestro Darío Alberto Mora Jurado, investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presentación del libro digital Monitor Democrático 2019, Causas y Efectos Jurídicos del Viraje Electoral 2018 contra el Pluripartidismo en México. El panel estuvo integrado por la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el doctor Luis Jorge Molina Piñeiro, presidente de COPUEX, el doctor José Álvarez Montero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, y el doctor Roberto Eduardo Sigal Aguilar, magistrado del TEP, y la de la voz en mi carácter de presidenta del Tribunal Electoral, entre otros. Sin embargo, con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 responsable del COVID-19 en el mes de marzo, hubo la necesidad de rediseñar y reestructurar prácticamente todo lo planeado y adaptarlo a lo que se vivía día a día. Esta situación impactó en la programación de los cursos, conferencias, jornadas, foros y conversatorios planeados, porque hubo la necesidad de ajustarlos a la modalidad virtual para continuar con la función de capacitación, de promoción y difusión de la cultura política y democrática en el Estado. La imposibilidad de brindar capacitación presencial se tomó como un área de oportunidad. Así se implementó la plataforma de conferencias virtuales vía Zoom para transmitir en la página oficial y en la red social Facebook del Tribunal Electoral, para que se lograra impartir capacitación interna y externa y al mismo tiempo promover y difundir la cultura político-electoral en la entidad veracruzana y otros lugares del país. La transmisión en vivo de los eventos en la página oficial y en la red oficial Facebook del Tribunal Electoral hizo posible que en 17 eventos se contara con 9,426 participantes. En estas actividades, en el periodo de mayo a octubre del presente año, a quienes se extendieron las correspondientes constancias. Esta situación facilitó la colaboración de grandes ponentes de alto nivel jurídico, académico, jurisdiccional, que garantizó la excelencia en la capacitación y actualización para todo el personal y la promoción y difusión de la cultura político-electoral. Ya sé que se contó con la contribución de la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Sergio Díaz Rendón, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra María del Carmen Carrión Castro, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, integrante de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral, el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior
y la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada de la Sala Regional Jalapa, y las magistradas electorales locales de los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y desde luego Veracruz como anfitrión, correspondientes a la tercera circunscripción plurinominal. La licenciada Mabel Aceret Hernández Meneses, la maestra María de Lourdes Fernández Martínez, el maestro Quintín Antardo Varganes Escandón y el doctor Roberto López Pérez, consejeras y consejeros del Organismo Público Local Electoral en Veracruz. La maestra Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Isabela Esquivel Ventura, consultora en políticas públicas y género, y el maestro Mauro Antonio Vargas Uría, director general de Género y Desarrollo AC Gendes. El doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. María Fernanda Tapia Canovi, periodista y locutora. La maestra Marta Alejandra Chávez Camarena, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Como anfitrionas, la maestra Norma Angélica Contreras Magadán, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos, AMEL, el doctor Roberto Eduardo Sigal Aguilar, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz y la de La Voz. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Strip Humphrey Jordán. La licenciada Ivonne Trujillo Ortiz, diputada local de la 65 legislatura del Congreso de Veracruz, la maestra Marta Mendoza Parisi y la doctora Namiko Matsumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, celebrado en marzo en el marco de la conmemoración del voto femenino en México y como parte de las actividades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz. El doctor Óscar Villa Cepeda, cirujano oncólogo de la Unidad de Cáncer de Mama del Centro Estatal de Cancerología, evento con causa coorganizado con el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Veracruz, celebrado en el marco de la jornada de concientización y lucha contra el cáncer de mama, en el que se logró donar importantes artículos clínico-quirúrgicos del SECAM. De la capacitación que ofertó la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo que se informa, un total de 28 servidoras y servidores públicos acreditaron 27 cursos, talleres o diplomados impartidos, con el objetivo de dotar de herramientas específicas al personal de la Dirección de Administración y de la Contraloría General del Tribunal. En coordinación con los titulares de estas áreas, se promovió la capacitación en temas afines a su labor y perfil para actualizar los conocimientos propios que coadyuvan a un buen desempeño laboral y excelencia profesional, participando en los cursos, foros y talleres presenciales y virtuales. Además, el personal, con el objetivo de instruirse y capacitarse en temas afines o que inciden en la materia, participó en la capacitación que brindaron las instituciones. Festividades y acto cívico. Relacionado con las actividades laborales de capacitación, promoción y difusión de la cultura político-electoral, las y los servidores públicos del tribunal realizan algunas otras actividades para la preservación de tradiciones de mayor arraigo en el pueblo mexicano, fomentar el vínculo y solidaridad con la comunidad para conmemorar y exaltar los símbolos patrios que representan la identidad nacional y arraigan un sentido de pertenencia y unidad nacional, como el Juguetep, el acto cívico conmemorativo de la bandera nacional y la ofrenda del Día de Muertos. Vinculación institucional. Además de las actividades de capacitación, promoción y difusión de la cultura político-electoral y de las campañas con sentido de responsabilidad social impulsadas, se participó de manera presencial o virtual en eventos organizados por organismos electorales e instituciones académicas o informes. Diserté la conferencia Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en la Jornada por la Erradicación de la Violencia.
Participé como ponente en el conversatorio Diagnóstico del Proceso Electoral 2017-2018 en el marco de la Conferencia de Autoridades Electorales de la Tercera Circunscripción Plurinominal. Asistí como invitada y coautora en la presentación de la obra El avance político de las mujeres en México, aportaciones de las magistradas desde la justicia electoral, segunda edición. Asistimos como invitados los magistrados integrantes del tribunal a la conferencia magistral Justicia Intercultural dictada por el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Impartí la cátedra Paridad y Género en el ámbito intrapartidario en el diplomado Paridad y Género ofertado por la Universidad de Jalapa. Asistimos como invitados los magistrados integrantes del tribunal al informe de labores 2018-2019 del doctor Enrique Figueroa Ávila, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Celebramos la primera sesión ordinaria 2020 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz y toma de protesta de la nueva presidenta de dicho observatorio. Los representantes de los organismos que integramos el observatorio, la maestra Rocío Villafuerte Martínez, encargada del Instituto Veracruzano de las Mujeres, el licenciado José Alejandro Bonilla, consejero presidente del organismo público local electoral, la de La Voz, donde rendí protesta como presidenta del observatorio, y estuvimos acompañados por el maestro Quintín Antardo Varganes Escandón, consejero integrante del organismo público local electoral en Veracruz, como invitado especial. Participé en el foro Juntas por la Igualdad, Género y Derechos Humanos como ponente junto con otras mujeres del ámbito del servicio de la administración pública. Acto protocolario de la entrega de nombramiento a Rosita Martínez Facundo como primera gobernadora de los pueblos originarios y afromexicanos del estado de Veracruz por parte de la Fundación Ayafs ONG de la Organización de Naciones Unidas. Participé como ponente en la mesa redonda 10, la función de la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México. Participé como ponente en la segunda serie de debates electorales Desafíos de la Justicia Electoral en el sureste de México ante la emergencia sanitaria. Participé como ponente en la mesa redonda El papel de los observatorios de participación política de las mujeres frente a los próximos procesos electorales durante el cuarto Encuentro Nacional de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres. Fui ponente en el Foro Nacional Avances y Retos de la Armonización de la Legislación Local en materia de paridad en todo y alternancia. Participé como ponente en la Mesa Redonda 25, la función de la división de poderes y los órganos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México. Fui ponente en el foro virtual Mujeres Indígenas, Retos y Perspectivas. Participé como ponente en el foro virtual Reforma en materia de impartición de justicia digital. Fui la presentadora virtual del informe temático de igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Veracruz 2018-2019 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Veracruz. Convenios de colaboración institucional. Con el objeto de establecer las bases y lineamientos para realizar acciones de colaboración e intercambio institucional en beneficio de ambas partes en materia académica y que contribuya a la capacitación, profesionalización y especialización de los alumnos y funcionariado con el apoyo de becas ofertadas en las instituciones educativas, se realizó la firma de convenios de capacitación institucional entre el Tribunal Electoral de Veracruz y la Universidad del Golfo de México, UGM, Campus Jalapa, el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado y asimismo el Centro de Estudios Superiores del Golfo, SC, Universidad Anáhuac, Veracruz. Administración, fortalecimiento institucional, control y rendición de cuentas. Para llevar a cabo las actividades de carácter administrativo, la presidencia del tribunal sometió a consideración de pleno un total de 81 acuerdos relacionados con las necesidades administrativas, aprobados en 29 sesiones privadas, con la finalidad de que el tribunal labore en estricto apego a las disposiciones legales en materia financiera y el manejo de recursos.
En ese orden se llevó a cabo la actualización de manuales de viáticos, inducción al personal de nuevo ingreso, recursos humanos, así como la expedición de los lineamientos de austeridad para el ejercicio 2020 y el manual del Sistema Integral Gubernamental, modalidad armonizado de Veracruz, Sigmaver. La plantilla de personal de confianza se mantuvo con 88 servidoras y servidores públicos, mostrando una medida de racionalidad y disciplina presupuestal. Se hicieron más eficientes los controles del personal, pues se renovaron las credenciales laborales y se estableció la obligatoriedad de su uso durante la jornada laboral. Se renovó el uso del reloj checador de tecnología biométrica mediante huella dactilar, haciendo más eficiente el registro de entrada y de salida. Estructura con igualdad de género. Este órgano jurisdiccional ha impulsado la igualdad de género, lo que se refleja en el personal que labora en el tribunal, donde el 49% corresponde al género femenino y el 51% al masculino. De igual forma, el 44% de los cargos directivos y de jefaturas son ocupados por mujeres, mientras que el 56% por hombres. Se destinó ayuda económica para cubrir el pago de las cuotas aplicadas por el servicio de guarderías para los hijos del personal que labora en el tribunal. Este apoyo mensual se otorga hasta por la cantidad de 1,500 pesos por trabajador. Como medidas para atender las necesidades visuales, auditivas y o motrices del personal, se asignó un apoyo económico para la adquisición de anteojos, aparatos ortopédicos auditivos o sillas de ruedas por una cantidad equivalente de 2,500 pesos, otorgados de forma anual, de los cuales el 26% ha hecho uso de esa prestación. Servicio médico interno. Durante la temporada invernal, en colaboración con el Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 10, en el mes de diciembre de 2019 y el 22 de octubre de 2020, se llevó a cabo la inmunización contra la influenza, vacuna aplicada a las servidoras y servidores públicos de esta institución. Se realizó el seguimiento y control de algunos colaboradores mediante la campaña de osteoporosis, su detección oportuna, se realizaron densitometrías óseas en diciembre de 2019 y los primeros 2 meses de 2020. Atención en consulta externa del personal del tribunal entre los meses de enero en la tercera semana de marzo de 2020, con un total de 237, las cuales se distribuyen por meses de la siguiente manera: en enero 58 consultas, en febrero 108 y en marzo 71, de total 124 fueron para mujeres y 113 para hombres. Conformación presupuestal. Se autorizó la conformación de una parte del recurso remanente del presupuesto autorizado del ejercicio 2018 al remanente del presupuesto autorizado del ejercicio 2020 por la cantidad de 4,035,800 pesos a los capítulos 2,000, que es materiales y suministros, y 3,000, servicios generales, con la finalidad de garantizar la atención de las necesidades sustantivas del tribunal para su plena operación y funcionamiento. Asimismo, fueron incorporados los recursos obtenidos durante el ejercicio pasado por copias certificadas. Derivado de lo anterior, se muestra el presupuesto autorizado ampliado, modificado, devengado y por ejercer del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020. Con la situación de la pandemia, se abrió en el sistema de contabilidad la partida presupuestal denominada Medicinas y Productos Farmacéuticos, a lo cual se otorgó suficiencia utilizando remanentes de otras partidas presupuestales a fin de cubrir la necesidad de mantener a las y los servidores públicos del Tribunal Electoral en condiciones sanitarias exigidas por la Autoridad de Salud. Jefatura de Recursos Materiales. En términos de adquisiciones, se realizaron procedimientos de contratación en estricta observancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Administración y Enajenación de Bienes Muebles y el Código Financiero del Estado. Licitaciones, adjudicaciones y adquisiciones.
Se realizaron 7 licitaciones simplificadas a las que se invitó a 48 licitantes y prestadores de servicios, respectivamente. 45 de ellos cuentan con residencia y domicilio fiscal local, de los cuales fueron contratados un total de 17 proveedores. Tales procedimientos se contrataron por un importe máximo de hasta 1.898.331.37. Se efectuaron 4 adjudicaciones directas que se destinaron al arrendamiento del bien inmueble que ocupa este tribunal electoral, a la prestación de servicios de vigilancia para las instalaciones, así como contratos de combustible y mensajería. El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Tribunal sesionó un total de 14 ocasiones en forma ordinaria y extraordinaria, en las cuales se informó de manera mensual los procedimientos de contratación realizados, así como los importes ejercidos por gastos de operación, y fueron aprobados un total de 30 dictámenes de justificación y procedencia respectiva. Obra de mantenimiento. Se realizó el servicio de conservación y mantenimiento del edificio que ocupa el órgano jurisdiccional. En ese orden se realizaron cubículos para secretarios de estudio y cuenta en 2 ponencias, se remodeló la sala de juntas, se realizaron mejoras al salón de pleno como la adecuación del espacio del baño para la instalación de uno exclusivo para mujeres y la renovación del correspondiente a los varones, el mantenimiento de la duela del recinto, la implementación de una salida de emergencia y se aplicó pintura en la totalidad de las oficinas y áreas comunes. Asimismo, se realizaron mejoras en el edificio, específicamente en la cocineta para el uso del personal, particularmente en tiempos de proceso electoral, la cual se renovó. Se implementó un espacio para la atención a la prensa, decorado con el logo del Tribunal Electoral de Veracruz en vinil. Se adquirieron 47 logos del Tribunal Electoral de vinil esmerilado para rotular puertas, ventanas y el cristal del salón de pleno, lo anterior para evitar accidentes por el uso y deterioro, así como la finalidad de mejorar las condiciones necesarias para el óptimo desempeño de las actividades sustantivas y que a la par contribuyen a brindar una imagen institucional del edificio en que se sesiona este órgano colegiado. Asimismo, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo necesario en las instalaciones de red eléctrica, climatización, pintura, parque vehicular, entre otras, para que se encuentren en perfectas condiciones y óptimo desempeño. Referente al servicio de Internet, se amplió una nueva dirección IP fija para utilizar de forma habitual y permanente, toda vez que representa un beneficio dentro de los sistemas informáticos y de comunicación. Registro de marca. El 22 de octubre se logró obtener la autorización por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, el título de registro de marca de logotipo a favor del Tribunal Electoral de Veracruz. Contraloría General, auditorías y procesos administrativos. La Contraloría General realizó 3 auditorías, en las cuales se revisó el desempeño de la Dirección de Administración del Tribunal, verificando que la operatividad administrativa se realizó con estricto apego a los principios rectores del tribunal. Participó en 21 procesos administrativos de entrega-recepción de los diferentes órganos y áreas, constatando que estos se realizaron en tiempo y forma. Declaración patrimonial y de intereses. Recibió y registró 18 declaraciones patrimoniales y de intereses de inicio, 20 declaraciones patrimoniales y de intereses de conclusión, y 71 declaraciones patrimoniales y de intereses de modificación, todas pertenecientes a las y los servidores públicos del tribunal, así como de ex trabajadores del tribunal. Procedimiento de investigación. Se iniciaron 9 procedimientos de investigación que aún se encuentran en proceso. Unidad de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Atención de solicitudes de acceso a la información. Se recibieron un total de 349 solicitudes de información, a las cuales se han dado trámite. De las solicitudes recibidas, 333 corresponde con temáticas administrativas, presupuesto, sueldos, recursos humanos, etcétera, y 16 a temas estrictamente jurisdiccionales.
Comité de Transparencia y Rediseño del portal. El Comité de Transparencia celebró 3 sesiones extraordinarias y 4 ordinarias para resolver 3 asuntos relativos con versiones públicas para cumplir con obligaciones de transparencia y con respuestas a solicitudes de información. Unidad de Sistemas de Informática. Se implementó y administró la infraestructura de equipos de cómputo y de comunicaciones del tribunal. Para ello se adecuaron nuevas formas de trabajo no presencial debido a la pandemia. En coordinación con el Pleno se establecieron lineamientos para el uso de tecnologías para el trabajo a distancia que permitieron la continuidad de las actividades jurisdiccionales administrativas. Para cuidar y mantener los servicios informáticos y de comunicaciones, se contrató y se mantuvo actualizados los sistemas de seguridad en la red informática. Se ampliaron los enlaces de comunicaciones para la navegación de Internet y de reuniones virtuales en plataformas virtuales, software de antivirus, así como de servicios de streaming para las transmisiones en vivo y servicios de hosting para los portales de la página institucional del tribunal. Rediseño del portal de Internet. Se rediseñó con iconografía gráfica, nuevos colores y la ampliación de estructuras la página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz. Se crearon 2 nuevos micrositios, uno de la Unidad para la Igualdad de Género y otro de la Unidad para la Atención de Grupos Vulnerables. De la misma manera, se publicó la estadística electoral de manera mensual y trimestral, así como el catálogo de sujetos sancionados. Sistemas de notificación electrónicas. Se implementó un sistema de notificación electrónica que permite utilizar recursos tecnológicos para que quienes comparecen como parte en los medios de impugnación tengan acceso a una plataforma vía web como usuarios de la misma, donde pueden recibir notificaciones validadas con firmas electrónicas FIREL, previos avisos de las mismas mediante correo electrónico y mensaje de voz y texto. Este sistema permite agilizar las notificaciones y brinda un beneficio a la ciudadanía para ser un tribunal que se adecua a la nueva normalidad, utilizando los recursos tecnológicos en beneficio de los ciudadanos, que optimiza los recursos humanos y financieros de los que dispone. Unidad de difusión. Como resultado del arduo trabajo implementado de las campañas con sentido de responsabilidad social, de la apertura a los medios de comunicación, a la difusión de actividades para transparentarlas y acercar al tribunal a la sociedad, se registró un aumento en las impresiones de interacciones y de seguidores en las cuentas de Facebook, Twitter, así como en los suscriptores del canal de YouTube y en las visualizaciones de los usuarios de este tribunal durante el periodo que se informa. En la cuenta de Twitter se generó un incremento notable de audiencia, porque en 2017 se contaba con 1,431, 2018 con 2,119, 2019 2,400 y el año que se informa 2,964 seguidores. Asimismo, en 2017 se crearon 32,800 impresiones, en 2018 fueron 40,000, en 2019 50,000 y en 2020 se incrementó a 90,500. Número importante de interacción para posicionar al tribunal ante la sociedad. Durante el periodo que se informa, la cuenta oficial de Facebook registró un aumento de seguidores considerable. En 2017 tenía 2,400, en 2018 3,700, en 2019 4,200 y actualmente se cuenta con 6,304 me gusta y seguidores. Al transmitir en tiempo real las sesiones públicas del tribunal, se avanza hacia una democracia digital donde exista interacción entre la sociedad y los órganos electorales. Es por ello que existió un aumento de suscriptores del canal de YouTube, por las que las visualizaciones de los usuarios aumentaron, ya que durante el año de 2017 se contaba con 1,000, en el 2018 1,500, en 2019 2,047 y en 2020 3,511 visualizaciones. Con el fin de generar una política de tribunal abierto y justicia abierta para fortalecer la interacción con la sociedad, las unidades de sistemas de informática y de difusión transmitieron y difundieron en vivo o en tiempo real
las sesiones públicas, conferencias virtuales y demás eventos de este organismo electoral en la página oficial y mediante Facebook Live. Durante 2017 se contó con 4.683. En el 2018 fueron 26.070. En el transcurso de 2019 se tuvo un alcance de 29.670, mientras que en el año de 2020 subió considerablemente a 278.007 reproducciones en total. Transmisión de spot institucional. En vinculación con el Instituto Nacional Electoral, para la utilización de tiempos en radio y televisión, se generó un nuevo promocional para promover el principio de igualdad y paridad y transmitir como mensaje que el Tribunal Electoral de Veracruz juzga con perspectiva de género. Vínculo y entrevistas con medios de comunicación. Los medios de comunicación son el vínculo para llegar de manera masiva a la sociedad y poder dar cuenta del quehacer del Tribunal Electoral. Por ello, desde la presidencia de este tribunal, se mantuvo permanentemente comunicación con los periodistas de la fuente, líderes de opinión y medios de comunicación. 21 entrevistas presenciales con la prensa escrita, radio y televisión, 5 audios enviados vía WhatsApp, se les envió a las sesiones públicas y por su conducto se convocó al público a diversas actividades o eventos como conferencias virtuales y presenciales, así como información política electoral relevante. Además, se emitieron 91 boletines de prensa para destacar resoluciones, eventos, conferencias virtuales y demás actividades. Cobertura y difusión de las audiencias de alegatos y de las sesiones públicas. Se dio cobertura y difusión en redes sociales a 24 audiencias de alegatos y 29 sesiones públicas presenciales y virtuales en las que los magistrados y su servidora expusimos las opiniones y argumentos jurídicos de los asuntos que se someten a nuestra consideración y que se celebraron en forma colegiada con el objetivo de transparentar su labor en tiempo real en diversos canales de difusión. Unidad para la igualdad de género. Durante el periodo que se informa, se renovó la titularidad de la unidad y sus vocales para acoplar el programa de trabajo en materia de equidad de género. Con el objetivo de hacer presente y visible el trabajo de la unidad, se crearon en el mes de julio el logotipo representativo de identidad de la Unidad para la Igualdad de Género y se aperturó una cuenta de Twitter para compartir y difundir información, las acciones y eventos organizados por dicha unidad. También se creó el micrositio de la unidad en la página principal del TEP para darle identidad en redes sociales, dar a conocer las acciones y actividades y difundir información y eventos respecto de la igualdad y equidad de género de manera sencilla y sensible. En coordinación con la titular de la Unidad de Género del Poder Judicial del Estado, se trabaja con el Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se participó el 2 de octubre en la mesa de trabajo con organismos autónomos y entes públicos para la planeación del PAT 2021, organizada por el Instituto Veracruzano de las Mujeres y realizado mediante videoconferencia. Igualmente, el 14 de octubre se participó en el conversatorio virtual Voto Femenino y la participación política de las mujeres como parte de las actividades que organiza y realiza el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz. En el marco de las acciones del Día Naranja, el 29 y 30 de julio de 2020, la Unidad para la Igualdad de Género del Tribunal Electoral de Veracruz, en coordinación con la Dirección de Capacitación, realizó un curso virtual, Introducción a las Masculinidades en el ámbito político electoral, a cargo de la maestra Isabela Esquivel Ventura, consultora en políticas públicas y género, como parte de la capacitación interna para el personal del Tribunal Electoral. Unidad para la atención de grupos vulnerables. Durante el periodo que se informa, se reestructuró la Unidad para la atención a grupos vulnerables. Se diseñó y creó un logotipo y el micrositio electrónico para darle identidad en redes sociales y a través del cual se da a conocer las acciones y actividades emprendidas por la unidad.
Unidad de Protección Civil. Se reestructuró la unidad con nuevos integrantes para continuar con medidas preventivas para la salvaguarda de las personas que ingresan al edificio, así como de las instalaciones, mobiliario, equipo y documentación. Se efectuaron las siguientes acciones. Se realizó la recarga de 11 extintores que se encuentran ubicados estratégicamente dentro de las instalaciones. Se instaló un sistema de alarma de seguridad que consta de una sirena que se activa mediante 4 estaciones manuales de emergencia situadas en áreas comunes de fácil ubicación y acceso, así como un teclado de control principal. Se instalaron detectores de humo dentro de las áreas de archivo y la Secretaría General de Acuerdos. Reconozco la gran disposición y esfuerzo de todo el personal que labora en el Tribunal Electoral de Veracruz, cuya aportación ha sido fundamental para el logro de los proyectos organizados para este año de ejercicio. Ha sido un buen año y hemos avanzado juntos como equipo. En estos tiempos de redes sociales y las plataformas virtuales han sido nuestras mejores aliadas para el desempeño eficiente del tribunal, pero sin duda los medios de comunicación y sus representantes han sido determinantes para la difusión de todas las actividades de este órgano colegiado y desde luego que reconocemos su excelente labor y su compromiso con la transparencia, el derecho a la información y el fortalecimiento de nuestra convivencia democrática. Es un honor servir a la sociedad veracruzana desde el Tribunal Electoral de Veracruz, desde el 2018, y lo es aún más presidiendo los trabajos de este órgano colegiado. Es por eso que hoy en este informe de actividades reafirmo mi convicción de actuar con el compromiso de trabajar y defender la democracia en nuestro Estado y en nuestro país. Nos une ahora el reto de cumplir cabalmente con las funciones de este órgano colegiado. El proceso electoral del 2020-2021 comprende la elección de las y los 50 diputados que conforman el Congreso del Estado y la elección de ediles de 212 ayuntamientos municipales, con la complejidad que ambas y elecciones implican, las candidaturas independientes, la vigilancia del principio de paridad y la nueva causal de nulidad de elección por violencia política en razón de género que habremos de conocer y juzgar. Estamos preparados para este reto, con profesionalismo y en estricto cumplimiento a la ley para estar a la altura de nuestra responsabilidad y sobre todo para mantener esa confianza ciudadana que ha hecho de nosotros un tribunal fuerte, autónomo, transparente, eficaz, además en sus resoluciones. Muchas gracias. Y así, al haber finalizado la presentación del informe actual de actividades del Tribunal Electoral de Veracruz relativo al periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2020 y al no haber otro asunto que tratar, siendo las 13:15, se da por concluida esta sesión solemne. Muchas gracias por su asistencia.